nuevamente con ustedes para compartir las grandes riquezas de las palabras de Dios. Soy el pastor Johnny Romero. Dios le continúe bendiciendo grandemente o manifestando su bendición, porque ya el decreto divino fue dado en Cristo Jesús de que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, que lo que se está manifestando en la tierra es algo que ya Jesús decretó desde hace 2000 años en su muerte y resurrección a favor de cada uno de los hombres y sobre todo en aquellos que hemos creído en Él. Yo quisiera seguir continuando la segunda parte de la adoración, la cual les explicaba un versículo que decía o que dice que el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Fíjense que no dice que anda buscando adoración. Dios no busca adoración. Dios busca adoradores. Y eso es un principio bíblico. Cuando Abel y Caín ofrendaron, dice la Biblia que Dios se fijó en Abel y en su ofrenda. Igual con Caín, se fijó en Caín y su ofrenda. Asimismo, el principio sigue vigente. La adoración es una ofrenda a Dios. Y lo más importante es que Él se va a fijar en cada uno de nosotros primero, en nuestra motivación, en nuestra esencia, en nuestro ser y lo que le estamos ofreciendo. Ahora, yo les explicaba que la adoración tiene dos aspectos, uno intangible y uno tangible. Es decir, que la adoración en el espíritu es la parte intangible, ejemplos, palabras, expresiones, cantos, oraciones, ruegos. Eso es parte de lo que comprende lo espiritual, lo que no se ve pero que es real. Y también está la parte tangible cuando dice y en verdad. ¿Por qué yo tomo la expresión en verdad como lo tangible y no meramente como sinónimo de sinceridad? Por la sencilla razón de que en Primera de Juan, cuando se nos habla del amor, y en segunda y en tercera de los que andan en la verdad, se nos dice que en un pasaje que no amemos solo de palabras, no amemos solo de lengua, sino que amemos en hechos y en verdad. Es decir, que nuestro amor tiene que ser sustanciado con evidencia física. Fíjense que la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Fíjense, ve, amó y dar, sustanció su amor, expresó su amor en forma física. Hoy en día es igual. Cuando tú dices que amas a alguien, tú expresas a través de gestos, cariño, manutención y toda una serie de cosas ese amor que tienes y llevas por dentro. En palabras tú lo expresas, pero hay acciones que corroboran ese amor. La adoración es un ejercicio de amor. Cuando nosotros adoramos a Dios, estamos expresando nuestro amor hacia Él. De allí que entonces debe hacerse uso de estos dos aspectos que les he mencionado, lo intangible, que es la palabra, lo espiritual, y lo tangible, que viene siendo la parte física. Hay gente que se queda nada más en lo espiritual, pero en lo espiritual no es solo cantar. La Biblia habla que sí, los terneros de nuestros labios, en el libro de los Hebreos hay sacrificios de alabanza, pero también habla de otros sacrificios como el de la ayuda mutua, que dice que Dios se agrada. Es decir, que el amor al prójimo, el ayudar a los hermanos, el ayudar a la familia, eso es parte del ejercicio del amor hacia Dios y por ende de adoración, porque es colocar en práctica lo que Dios está diciendo. Cuando obedecemos estamos adorando. Recuerde que la adoración es indefinible, ¿no? Solamente lo podemos describir por algunas de las acciones que nosotros como seres humanos realizamos. Ahora, donde yo quiero llegar, después de este breve repaso, es de dónde ha nacido este sermón. ¿Por qué esta forma de ver la Biblia? Bueno, yo quiero contarle dos cosas. Una, para mí fue un impacto cuando Dios me mostró esta parte de adorar en espíritu y en verdad, y verla de la forma que ya le expliqué, tanto en el primer video como ahorita en el repaso. Pero la segunda parte de lo tangible me llamó mucho la atención porque también lo relacioné con una experiencia que yo he tenido
que le pregunté al Señor hace años por qué los judíos son ricos. Y el Señor me contestaba que sacara la cuenta, voy a resumir la historia, sacara la cuenta de cuántos corderos ellos han ofrendado desde Abraham. Claro, para los que son expertos en ganado y saben cuánto cuesta un cordero, una ternera, una cabra, un animal de esto, eso ciertamente tiene su precio. Y si lo multiplicamos por la cantidad que se ha dado desde Abraham hasta los momentos que ellos pudieron ofrendar de esa manera, de hacer su sacrificio, recuerden que vino la época posterior a Isaac, después vino la de Moisés, y así sucesivamente hasta llegar David, Salomón, y así. Ellos cumplieron los ritos de la ley y bueno, sacrificando miles de animales. Si uno lo calcula en valor monetario, eso es una buena representación de cantidad económica. Y Dios me hacía entender que ellos habían sembrado mucho y que tenían mucho arsenal de riqueza. Y la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. La gente se pregunta, bueno, ¿y por qué el reino de Salomón fue demasiado próspero? La Biblia dice que cuando él soñó y le pidió la sabiduría a Dios, él había estado sacrificando unos bueyes. Dice la Biblia que sacrificó, si no recuerdo mal, miles de bueyes. O sea que esto significa, cuando lo llevamos en términos de dólares o de bolívares, que fue una gran cantidad, eran millones que se estaban sacrificando allí en partida monetaria. Porque recuerden lo que representa el animal. El animal no es solamente la parte del ejercicio religioso, de la expiación como tal, que ese era uno de los usos y quizá el principal, pero también habían otros usos, habían ofrendas de comunión, de paz, de agradecimiento, o sea, habían distintos tipos de ofrendas, pero todas estaban basadas en el animalito. Y el animalito en aquel entonces te representa medio de vestido, medio de transporte, medio de sustento. O sea que estamos hablando que los animales representan la vida del ser humano en acción. Fíjense, comer, vestir y transportarse. Todo eso requiere de dinero. O sea que el sudor de la vida humana estaba representado en cada uno de esos animales. ¿Y cómo sé yo que eso es así? Porque en una oportunidad David, él tuvo sed y mandó a buscar agua y dijo así en estas palabras, bueno, ¿quién me diera de beber un poco de agua? Y estaban cerca de un campamento enemigo filisteo y vinieron sus valientes, 3 de ellos, y fueron y buscaron el agua. Y cuando él vino y la trajo, entonces entendió que no podía tomar esa agua y la echó en tierra dedicándosela a Dios, porque Dios, no voy a beber de la vida de estos hombres. O sea, fíjense cómo la ofrenda, que eso fue un simple ejercicio de ir a buscar agua y él lo convirtió en una ofrenda, pero él supo que en esa ofrenda estaba representada la vida de sus 3 valientes. También en otra oportunidad, él quiso ofrendar a Dios, hacer un sacrificio para parar una peste, una enfermedad, una matazón que había en Israel, y resulta que ese sacrificio vino uno de los judíos que, bueno, tenía sus comodidades, era bien pudiente y le dijo, mira, yo te doy como decir mi era y lo que necesites, todo tómalo, rey, tómalo que esto es tuyo, úsalo como quiera. Y él dijo, no le daré a Jehová nada que no me cueste. O sea que si la ofrenda no te cuesta nada a ti, tampoco para Dios va a tener valor. Si la ofrenda te mueve a ti, si la ofrenda te cuesta a ti y sabes y la aprecias y la valoras, entonces cuando tú la das, eso tiene su costo delante de Dios y Dios lo aprecia. ¿Por qué? Porque la ofrenda representa tu vida, la ofrenda representa cuando se da el diezmo, cuando se da la ofrenda, el diezmo como el impuesto celestial, eso es de Dios. Pero cuando tú das la ofrenda, tú estás dando parte de tu vida, porque es lo que tú generas por el trabajo, porque el dinero representa las cantidades de horas invertidas en el trabajo para tú recibirlo. Es decir, que el dinero es una expresión del tiempo consumido en tu vida. Por eso es que la ofrenda es altamente valiosa ante Dios cuando se hace de corazón y entendiendo que te está representando a ti mismo. Fíjate el caso de la viuda. Porque la viuda, el maestro dijo que ella había dado más que los demás y solo dio 2 blancas.
Desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista numérico, obviamente que ella dio menos, pero desde el punto de vista de la actitud y de la representatividad, ella dio más. ¿Por qué? Porque representaba su vida. La Biblia dice era lo único que tenía. O sea que la mujer sí valoró correctamente su forma de dar la ofrenda. En cambio que los otros, la Biblia dice que dio de lo que les sobraba. Entonces no valoraron, sino que ellos vieron como decir, bueno, sí, esto es lo que me sobra. Y entonces ellos tenían a un Dios como que le estaban haciendo un favor. Y esa ofrenda que ellos estaban dando, dice la Biblia que Dios no la recibió. Pues, o sea, si Cristo, que es la encarnación del Dios viviente, hizo la crítica, en señal de que Dios no estaba recibiendo la ofrenda, aunque el templo sí. Recuerda que el ministro, como él no es omnisciente, él agarra todo, pero Dios es el que da el visto bueno para recibir una ofrenda. Por eso es importante, mi estimado hermano, como dijo el Señor Jesús, que adoremos en espíritu y en verdad. O sea, saber ofrendar es parte de ese ejercicio de adoración, de hacerlo como es correcto, en verdad. Es la parte tangible. Y como dice la Biblia, lo que el hombre siembra por su espíritu va a recoger en el espíritu, va a recoger en espíritu. Y lo que siembra en la carne, es decir, en lo físico, va a recoger en lo físico. Entonces fíjense que Dios, para los judíos, Él les tuvo un sistema de ofrenda diario. Es decir, habían ofrenda una en la mañana, una en la tarde, porque había un sacrificio en la mañana y uno en la tarde. Habían ofrendas semanales, habían ofrendas en cada fiesta, ya eran como 7 fiestas mínimo. Entonces habían ofrendas, o sea que mensuales. Era todo un sistema de ofrendas que le permitía al pueblo de Israel expresar una adoración, no solo en lo espiritual, con los cánticos, las oraciones, las alabanzas, con los salmos, sino también en un género de ofrenda muy diverso. Y era una ofrenda en su totalidad que todas las clases sociales, como yo explicaba en el otro video, la adoración parte 1, estaban incluidas. Nadie estaba exento de ofrendar. Los más ricos ofrendaban corderos, terneras, cabras. Los que eran, por decirlo así, clase media o eran pobres, pero o sea, tenían todavía ciertas comodidades, tenían que dar palomino o tórtola. Pero los que no, que eran muy pobres, entonces tenían que dar harina y harina fina. O sea que ustedes notan cómo el sistema divino de las ofrendas, Dios incluye todo el estrato social del pueblo de Israel. Y esos son los principios que hay que mantenerse. Entonces, ¿cómo se expresa esto también? Que la Biblia dice que Aarón tenían que recibir esto de los diezmos y parte de las ofrendas también, porque por causa de la unción. Había un diezmo que se le daba a los levitas, y de los levitas, entonces ellos reunían el diezmo de eso y se lo daban al sacerdote. Habían unas ofrendas especiales para los sacerdotes, donde ellos comían con sus hijos. Y había toda una serie de reglamentación como tal. Pero lo que quiero destacar que es por causa de la unción, es decir, del llamamiento, de la consagración que Dios había establecido para cada uno de estos hombres. Y aunque estamos según el orden de Melquisedec ahorita, el principio de ofrendario sigue vigente. Fíjense que yo les explicaba la semana pasada que han habido templos y se ofrecen sacrificios, animales y así, pero ya no hay templo, entonces los judíos tuvieron que reinterpretar la Torá, y lo mismo le pasó a los judíos mesiánicos. Luego, posteriormente, los cristianos también han hecho lo mismo. Entonces, lo importante es que no desaparezca el principio, y más en este tiempo que estamos en esta situación que está pasando en las distintas naciones del mundo. Yo les recomiendo en el nombre del Señor que no desaparezca su adoración en lo físico. Invéntesela, pero haga llegarle al ministro de Dios la ofrenda que usted le da al Señor en adoración, hágasela llegar como es correspondiente, en el nombre de Jesús, para que su bendición física siga manifestándose. Esa gracia que Jesucristo nos ha dado de haber sido bendecido se desata por la fe, aplicando los principios de la palabra de Dios.
No estamos con espíritu legalístico, sino simplemente estamos creyendo que el mundo espiritual se ríe por principio. Y yo estoy explicando uno de ellos. Así que, mi estimado hermano, como dice la palabra de Dios, el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Y el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Gracias de verdad por haber escuchado este video. Dios le bendiga. A todos los que tengan a bien, pues, en seguir adorando a Dios, recuerden, háganlo en espíritu y en verdad. Un saludo a toda la familia y Dios le bendiga una vez más.